recordarán, dado amparo constitucional, la acción de protección no sirve para evitar violaciones de derechos o para prevenir violaciones de derechos. La acción de protección sirve cuando ya el derecho constitucional, el derecho fundamental, ha sido vulnerado. Y frente a la vulneración del derecho constitucional es que cabe una acción de protección para Señor, solicitar reparación, para solicitar su reconocimiento. Con este contexto, entremos en materia. Me voy a permitir compartir con ustedes pantalla y voy a presentarles, ¿no es cierto?, algunos temas relacionados con la admisibilidad y la procedencia en materia de acción de protección. Creo que es muy importante tener claro cuál es la diferencia entre admisibilidad y procedencia. Y les digo que creo que es muy importante porque el día de hoy, luego de prácticamente 17 años de vigencia de la Constitución que se cumplirán en octubre de este año, todavía hay una confusión en abogados, en jueces, en cortes sobre admisibilidad y procedencia. Yo sigo viendo jueces que en sentencia declaran que la acción de protección es inadmisible. Sigo escuchando a defensores técnicos que van a la audiencia y piden que se declare en sentencia la inadmisibilidad de una acción de protección, lo que evidencia un claro desconocimiento entre la diferencia entre lo que es la admisibilidad y la procedencia de la acción de protección. Y debo empezar por señalar que esto no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es un tema de neoconstitucionalismo, no es algo que solo se discute en derecho constitucional. No. El tema de la admisibilidad y procedencia es una distinción que existe en derecho procesal básico. Yo siempre recomiendo para entender la diferencia entre admisibilidad y procedencia, por ejemplo, al profesor Davis de Chandía. Seguramente todos nosotros, cuando estuvimos en pregrado en clases de derecho procesal, leímos alguna parte o algunas obras del profesor Davis de Chandía. Y él ya distinguía esto que, insisto, en materia constitucional ha sido reforzado y que es un tema del día a día. la discapacitación. La admisibilidad no solo en materia constitucional, sino les diría en general en todas las materias jurisdiccionales, implica la verificación de ciertos requisitos para que la relación jurídica procesal se configure y pueda sustanciarse el proceso. Es decir, si no se verifican estos requisitos, el proceso no se puede sustanciar. Generalmente son requisitos sobre todo de carácter formal porque están relacionados con la relación jurídica procesal, no con la relación jurídica sustancial. Y es por eso que la admisibilidad debe ser conocida y requiere de un pronunciamiento en la primera providencia del juez, es decir, cuando califica la demanda. Cuando se califica una demanda, en el caso específico de acción de protección, el juez debe pronunciarse sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, ¿sí? Y esto obviamente se lo hace no a través de una sentencia, sino se lo hace a través de un auto interlocutorio. Es obvio, es la primera providencia que dicta el juez, aún no ha conocido los temas de fondo, no podría dictar sentencia, sino que tiene que dictar un acto interlocutorio en que declare admisible o inadmisible la demanda. Ahora, ¿qué es la procedencia? La procedencia, en cambio, implica un análisis del fondo de la controversia controvertida. Es decir, un pronunciamiento sobre procedencia implica que el juez, la jueza, el tribunal, la corte entró a analizar el fondo de la controversia y emitió un pronunciamiento sobre esa controversia. Y ahí cuando se habla de procedencia, se habla de la verificación de los requisitos que el juez debió haber establecido para emitir una sentencia favorable, es decir, una sentencia que acepte la acción de protección. Esta verificación de requisitos para emitir una decisión favorable sobre el fondo de la controversia es, en cambio, el denominado análisis de procedibilidad.
¿sí? A diferencia de la admisibilidad, que se debe conocer en la primera providencia a través de un auto interlocutorio, los temas de procedibilidad se deben conocer al momento de dictar sentencia, es decir, a la conclusión del proceso y luego de que ha sustanciado. Ahora, es importante señalar que si ustedes revisan el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, van a encontrar que claramente el legislador tampoco sabía o desconocía la diferencia entre admisibilidad e improcedencia. De hecho, ustedes van a ver que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías empieza hablando de improcedencia y el mismo artículo termina hablando de inadmisibilidad como si estos fueran sinónimos. Este error legislativo originó o generó la necesidad de que la Corte Constitucional emita una decisión que además es una decisión vinculante y que es una decisión emitida ya hace algunos años atrás, que es la 102-13-CEP-CC. ¿Qué dijo esa decisión? Esa decisión básicamente lo que dijo es, miren, el legislador se equivocó en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías. Está mal que haya hablado indistintamente de admisibilidad y de procedencia como que fueran dos cosas distintas, porque son dos instituciones procesalmente con diferencias profundas. Así que de los 7 numerales que constaban en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías, hizo una desagregación, hizo una clasificación. Y la Corte Constitucional dijo, no, de los 7 numerales, los 5 primeros, del 1 al 5, son requisitos de procedencia de la acción de protección. Es decir, son requisitos que deben ser analizados al momento de dictar sentencia. Mientras que el sexto y el séptimo son requisitos de admisibilidad de la acción de protección, es decir, deben ser analizados al momento de calificar la demanda en la primera providencia. ¿Cuáles son entonces los requisitos de admisibilidad de la acción de protección? Como ustedes ven, vamos de lo más general a lo más específico. ¿Cuáles son los requisitos que las juezas, los jueces, los tribunales y cortes deben verificar al momento de calificar la demanda de acción de protección y determinar si es admisible o no? Según la Corte Constitucional, son 3 y hay uno adicional que también establece la ley y que también la jurisprudencia de la Corte lo ha avalado. El primer requisito es verificar que no se trate de una decisión jurisdiccional. La acción de protección no permite, no está concebida, constitucionalmente está proscrito el presentar acciones de protección en contra de decisiones jurisdiccionales. Si yo presento una acción de protección en contra de una decisión de un juez, en contra de un laudo arbitral, en contra de cualquier decisión de carácter jurisdiccional, no es necesario sustanciar la acción de protección. La Corte Constitucional ha dicho que en esos casos los jueces en la primera providencia deben declararla inadmisible. El siguiente caso. Y aquí un tema que es interesante y simplemente les pongo algo que a mí siempre me llamó la atención. ¿Qué pasa con las actuaciones de la Fiscalía General del Estado? Las actuaciones de la Fiscalía General del Estado son decisiones jurisdiccionales no susceptibles de acción de protección. Es increíble, pero hay mucha gente que cree que sí. Cree que el rol del fiscal es similar al del juez. Yo estoy seguro de ustedes, como Defensoría Pública, están muy vinculados sobre todo con el proceso penal. Ustedes no tienen ese inconveniente. Ustedes tienen claro que la fiscalía, los fiscales no son jueces, no son órganos jurisdiccionales. Y por lo tanto, la Corte Constitucional ha dicho que sí, sí cabe de forma general acción de protección en contra de las actuaciones y decisiones de los fiscales, de la Fiscalía General del Estado. Y la Corte Constitucional ha aceptado acciones de protección que han recaído en su conocimiento, sobre todo a través de acciones extraordinarias de protección relacionadas con actuaciones de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque originalmente muchos jueces en el país, cuando se presentaba una acción de protección, decían, no, no cabe cuestionar las decisiones de la Fiscalía a través de acción de protección. Respecto de esas decisiones, se propusieron acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional nos ha dicho
que sí cabe. Obviamente cuando hay violación de derechos constitucionales. Entonces ya tenemos el primer requisito o el primer tema que debe verificarse al momento de inadmitir una acción de protección, el cual es si es o no, si estamos o no frente a una decisión jurisdiccional. El segundo tema que la Corte Constitucional nos ha dicho, que es un tema de admisibilidad, es el tema de la verificación de si el acto o la omisión no ha emanado del Consejo Nacional Electoral. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral, por disposición legal, no son susceptibles de acción de protección cuando éstas son susceptibles de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y la verdad es que prácticamente todas las decisiones relevantes del Consejo Nacional Electoral son susceptibles de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral y por ende, ¿no es cierto?, no son susceptibles de acción de protección. ¿Qué quiere decir esto? Si el día de mañana yo presento una impugnación en contra de una decisión del Consejo Nacional Electoral, el juez, la jueza, la corte que conoce de esa acción de protección no va a tener la necesidad de sustanciar todo el trámite, sino que simplemente tiene que en la primera providencia identificar que se trata de una decisión del Consejo Nacional Electoral y declarar inadmisible la acción de protección. Otro tema, otra cuestión que muchas veces nos olvidamos y que las jueces y los jueces se olvidan, yo les diría el 80 a 90% de las veces en la acción de protección y que también es una cuestión de inadmisibilidad, es la competencia en razón del territorio o los grados. Hay norma expresa, que es el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que les obliga, les impone la obligación a los jueces de analizar la competencia en razón del territorio de los grados. Y en caso de declararse incompetentes, ellos tienen que inadmitir la acción de protección. Es decir, en caso de que el juez advierta que no tiene competencia en razón del territorio de los grados para conocer una acción de protección, tiene la obligación de declararla inadmisible en la primera providencia al momento de calificar la demanda. Una pregunta que me suelen hacer mucho en clases es, Juan Francisco, ¿y qué hago si el juez no se pronunció y yo sí tengo dudas o tengo cuestionamientos relacionados con la competencia? Pide un recurso de ampliación. El pronunciamiento sobre competencia en razón del territorio de los grados no es discrecional, no es potestativo, no es si es que los jueces quieren hacerlo, lo hacen y si no quieren, no lo hacen. Es una obligación establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y finalmente, un cuarto tema que creo que es importante analizarlo en torno al tema de la admisibilidad es el hecho de qué ocurre si es que eventualmente el juez identifica que la demanda no cumple con los requisitos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ustedes saben que ese artículo contiene los requisitos que el juez debe, perdón, los requisitos que debe contener las demandas de garantías y específicamente esos requisitos se pueden trasladar a la demanda de acción de protección. ¿Qué pasa si es que no contienen esos requisitos? Pues usted sabe que se puede ordenar que se complete la demanda en el término de 3 días. ¿Y qué pasa si es que no se contempla no se completa la demanda dentro de los 3 días? Es otro caso en que el juez puede declarar la inadmisibilidad de la demanda. Sin embargo, en este cuarto supuesto, hay que recordar lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y me permito hacer referencia a lo que dijo en la sentencia 2578-16-EP/21, que dijo que cuando los jueces identifiquen que la demanda de garantía no contiene alguno de sus requisitos, puede disponer que ésta se complete. Y aun si estuviera incompleta, si el relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, está en la obligación de tramitarla y subsanar. Es decir, de los 4 presupuestos de inadmisibilidad de las demandas de acción de protección, este último es un presupuesto que podríamos denominar relativo. ¿En qué sentido relativo? No siempre que no se complete la demanda cabe declarar inadmisible la misma.
sino que en ese caso de que haya el juez ordenado completar la demanda y no se lo hubiese completado, en ese caso específico, lo que tienen que hacer los jueces es analizar si del relato que contiene la demanda, aun cuando ésta no esté completa, se puede desprender que hay una vulneración de derechos. Y si ellos de ese relato identifican que hay una vulneración de derechos, aun cuando la demanda no hubiese sido completada dentro de los 3 días, están en la obligación de tramitarla y subsanar eso, aun cuando el accionante no hubiese completado la demanda. Entonces, con esto hemos concluido los requisitos de admisibilidad de la acción de protección en términos generales. Lo sabemos, esto se debe conocer al momento de calificar la demanda, se resuelven en un auto interlocutorio, son cuatro, tres digamos que son absolutos, siempre hay que inadmitirlos cuando se estén cuestionando decisiones jurisdiccionales, cuando se estén cuestionando decisiones electorales que puedan ser controvertidas a nivel del contencioso electoral, cuando sea incompetente el juez en razón del territorio de los grados. Y hay una cuarta que es relativa, porque tiene el matiz que acabamos de ver, que es cuando la demanda no cumple los requisitos del artículo 10, pero sin embargo del contenido de la misma se podría desprender una violación de derechos constitucionales. Vamos ahora, ¿no es cierto?, con los temas de improcedencia de la acción de protección. Como ya quedó claro, la improcedencia de la acción de protección es un tema que se debe resolver al momento de ¿Ya? dictar sentencia, ¿sí? Solo al momento de dictar sentencia cabe hacer un análisis de procedencia. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? En la misma sentencia, que es ya una sentencia bastante antigua, en que les comentaba que solucionó esta confusión del legislador entre admisión y procedencia, dijo, de las 7 eventos previstos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los 5 primeros deben ser analizados al momento, ¿no es cierto?, de dictar sentencia. Es decir, del artículo 42, si nosotros vamos a defender una acción de protección y creemos que la acción de protección se encuadra dentro de cualquiera de los primeros 5 numerales, ahí lo que debemos pedir es que se declare improcedente la acción de protección, pero en sentencia. Por el contrario, si nosotros proponemos la acción de protección y más bien lo que queremos es que la acción de protección prospere, lo que nosotros tenemos que defender es que nuestra acción no se encuadra dentro de ninguno de estos 5 supuestos. ¿Cuáles son estos 5 supuestos? Estoy seguro que ustedes los dominan y los conocen, ¿no es cierto? El primero es cuando esencialmente no existe violación de derechos constitucionales. Parece bastante claro que la inexistencia de violación de derechos constitucionales es un tema de fondo que debe resolverse en sentencia. El segundo es cuando el acto haya sido revocado o extinguido y no existan daños que se requiera una reparación. Si yo estoy cuestionando un acto, pero el acto ya no existe y se demuestra en el proceso que el acto ya no existe, pues evidentemente parece lógico que ya no quepa que se acepte la acción de protección. Sin embargo, hay una excepción. ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando ese acto ha producido daños y esos daños tienen que ser reparados. Ahí, a pesar de que el acto haya sido revocado o que se haya extinguido, procede la acción de protección. El tercero, que a mí personalmente el tercer presupuesto me parece un presupuesto el más complejo. Me parece que la Corte Constitucional hasta el día de hoy no ha desarrollado jurisprudencia clara sobre lo que implica y me parece que se presta un montón de arbitrariedades, subjetividades y discrecionalidades y honestamente que me dedico esto al día a día, lo veo esto con los jueces es cuando la demanda se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto que no conlleve la violación de derechos, ¿no es cierto? Este famoso tema que se habla de cuando la cuestión es de mera legalidad o de mera constitucionalidad, no cabe acción de protección. Les digo, si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte Constitucional en general, la Corte no ha marcado una línea clara de qué implica esto de mera legalidad o mera constitucionalidad, que no implica violación de derechos.
De hecho, me parece que desde el punto de vista conceptual es muy difícil pensar en asuntos de mera legalidad o mera constitucionalidad que al menos no vulneren el derecho a la seguridad jurídica. Y creo que es por eso que la Corte se ha visto obligada a desarrollar una línea jurisprudencial bastante restrictiva en cuanto a las violaciones de derechos exclusivamente sobre seguridad jurídica. Porque finalmente, si es que una autoridad no aplica la Constitución o la ley, al menos me está violando el derecho a la seguridad jurídica, pues no me está aplicando una norma pública vigente, clara, ¿no es cierto? Sin embargo, veo que el legislador ha introducido este numeral, un numeral, insisto, ambiguo, que abre las puertas, en mi opinión, a una excesiva discrecionalidad de las juezas, jueces y tribunales, y casi cualquier cosa se puede enmarcar aquí. El cuarto, sobre el cual también nos vamos a referir detenidamente cuando veamos alguna jurisprudencia de la Corte Constitucional, es que cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuese adecuada ni eficaz. Sobre este numeral hemos tenido un largo recorrido en la Corte Constitucional, lleno muchas veces de contradicciones por parte de la misma Corte Constitucional. La Corte Constitucional en un momento llegó a decir que la acción de protección es residual, lo cual era una barbaridad. Luego dijo que la acción de protección no es residual, pero es subsidiaria, lo cual también tenía un montón de problemas. Luego ya dijo que la acción de protección no es ni residual ni subsidiaria, sino que es una vía paralela a la contencioso administrativa, lo cual provocó que haya mayor aceptación de acción de protección, pero le convertía a la acción de protección casi en un mecanismo ordinario de la impugnación de actos administrativos. Y últimamente está volviendo a tratar de restringir el tema de la impugnabilidad de actos administrativos versus el tema de la justicia contencioso administrativa en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque nuevamente el legislador utiliza una terminología que es, digamos, poco apropiada. Que estos dice, cuando nos dice, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada ni eficaz. ¿Qué implica que una vía no es adecuada? ¿Qué implica que una vía no es eficaz? Yo siempre me pregunto, por ejemplo, miren, parte de mi ejercicio profesional está vinculado con la justicia contencioso administrativa. Tú impugnas un acto contencioso, un acto administrativo a través de una acción subjetiva. Y, por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes trabajarán en esa sede, en Ambato. El Tribunal Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Ambato más o menos está fijando audiencias para entre 2 y 3 años después de presentada la demanda, la audiencia preliminar. Ese excesivo tiempo que se toma puede ser ya calificado como que la vía no es adecuada ni eficaz. La eficacia de la vía, la adecuación de la vía está relacionada con un tema temporal. Son respuestas que la Corte Constitucional, insisto, no solo que no nos las ha dado de forma clara, sino que las ha dado de forma contradictoria a lo largo de los años. Y finalmente, otro caso de improcedencia que debe analizarse al momento de dictar sentencia es si la pretensión del accionante no implica la declaración de un derecho. Y esto es bastante lógico. Empecé diciéndoles que la acción de protección es una garantía tutelar que implica que se haya violado un derecho. Para que se pueda violar un derecho, se requiere indispensablemente que haya un derecho preexistente. Por lo tanto, lo que no puede hacer la acción de protección es pedir que el juez declare la existencia de un derecho. No es una vía declarativa, es una vía tutelar de un derecho que ya existía. Si es que la pretensión es que se declare un derecho, no cabe acción de Eran protección. esa de las acciones de protección y no sé qué cosa. Creo que Margarita no me está entendiendo, dice que estoy hablando de no sé qué cosas. Bueno, Margarita, con todo gusto le puedo absolver cualquier duda que tenga al finalizar esta exposición, ¿sí? Con el mayor gusto. Perdóneme, fue un, No se fue un preocupe, Margarita. momentito, perdón, perdón. Entonces, vamos luego a hablar, ¿no es cierto? Y los últimos minutos, yo quiero hablarles sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y casos que últimamente la Corte viene desarrollando, como les había advertido, en que dice que la acción de protección no procede. Y por ejemplo, ustedes pueden ver en la pantalla varias decisiones de la Corte Constitucional, una del año 2020, otra del año 2024, otra que es también prácticamente casi finales del año 2024,
que me parece que es un tema interesante, que dice que en la ¿Negro qué? acción no se pueden analizar aspectos de naturaleza técnica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay un caso, ¿no es cierto?, que es el último, en que habla de que las discusiones ambientales, por ejemplo, revisten una complejidad técnica muy grande y la Corte Constitucional, casi cambiando un poco su línea jurisprudencial, ha dicho que en esos casos no cabe, ¿no es cierto?, acción de protección. Y me parece un tema interesante. Ustedes tal vez han tenido que intervenir, yo he intervenido varias veces en acciones de protección en que se discuten temas ambientales, en que se discute si un estudio de impacto ambiental de 1000, 2000 hojas está bien o mal hecho. Un estudio de impacto ambiental en el cual es hecho por un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, en el que hay geólogos, en el que hay ingenieros hídricos, en el que hay biólogos, en el que hay una serie de interacción de carreras técnicas. Y en una acción de protección en que hay una audiencia de 20 minutos, 10, 20 minutos de respuesta, 10 de réplicas, quieren discutirse si este documento técnico está bien o mal hecho. Y había jueces que aceptaban esa discusión y la propia Corte Constitucional llegó a aceptar esa discusión. Bueno, al menos la última línea de la Corte parece decir, oye, estos temas excesivamente técnicos no se pueden discutir en acción de protección. Los temas complejos técnicamente, que requieren varios peritajes, que requieren análisis técnicos, que requieren análisis que no son superficiales, que son análisis profundos, que requieren una complejidad de interdisciplinaria, no puede discutirse en una acción de protección. Y yo personalmente estoy de acuerdo, y la Corte ha dicho, ahí el juez debería declararlo improcedente. Otra línea jurisprudencial de la Corte, que si ustedes en algún momento han defendido acciones de protección en contra del Estado, se lo utiliza mucho. Es esta que consta en la sentencia del año 2023, en el cual la Corte Constitucional dijo, oye, si tú has ido a la vía contencioso administrativa, ya no cabe acción de protección. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Porque yo en las audiencias de acción de protección me enfrento con los defensores de las entidades públicas que distorsionan completamente lo que dice el pronunciamiento de la Corte Constitucional. A ver, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no es que dice que frente a un acto administrativo, si tú ya presentaste acción de contencioso administrativa, ya no cabe nunca acción de protección. No, no funciona así. Tampoco el pronunciamiento dice que frente a un acto administrativo tienes que irte a la vía contencioso administrativa y no a la acción de protección. Tampoco dice eso. Eso equivaldría casi a derogar la acción de protección en el país. ¿Qué es lo que dice el pronunciamiento de la Corte? Y esto hay que tener mucho cuidado. Te dice, a ver, si una persona frente a un acto administrativo fue ya al Tribunal Contencioso Administrativo y luego presenta una acción de protección basada en los mismos hechos, con los mismos argumentos jurídicos, es decir, alegando la violación de los mismos derechos y con una pretensión igual, ya no cabe acción de protección. Entonces, para que se pueda declarar improcedente basada en esta nueva línea jurisprudencial de la Corte, los jueces no solamente tienen que verificar que la parte haya ido antes al contencioso administrativo, pues. Eso no es suficiente, porque ya en principio la Corte ha dicho que son dos vías paralelas. Lo que esta línea jurisprudencial de la Corte lo que puede decir es como son dos líneas paralelas, que cada una tiene un objeto distinto, no puedes utilizar las dos vías para lo mismo. Si tú presentas tu acción de protección cuando ya previamente presentaste una acción contencioso administrativa y presentas tu acción de protección en base a los mismos hechos, con los mismos fundamentos, alegando exactamente lo mismo, y además solicitas lo mismo, claro, ahí no cabe acción de protección. Pero en cambio, si tú, por ejemplo, presentas la impugnación del acto administrativo en vía contencioso administrativa, ¿no es cierto? Con unos argumentos relacionados con violaciones a leyes o a reglamentos.
Y luego tú presentas una acción de protección en la cual tus argumentos no están relacionados con observancia o inobservancia legal o reglamentaria, sino estrictamente relacionado con violación o no de derechos constitucionales. Y tus pretensiones no son las mismas, porque el alcance de la reparación integral en materia de garantías es mucho más amplio que en materia contencioso administrativa. Por supuesto que cabe la sustanciación de ambas acciones. ¿Qué más nos ha dicho la Corte Constitucional? Por ejemplo, la Corte Constitucional, en una sentencia del año 2020, que ha tenido mucho desarrollo y muchas otras sentencias que han seguido la misma línea, nos ha dicho, por ejemplo, que no se puede cuestionar a través de una acción de protección problemas netamente laborales, que las cuestiones netamente laborales, despidos intempestivos, horas suplementarias, horas extraordinarias, pagos de remuneraciones, son temas que tienen una vía y son temas que no deberían resolverse a través de acción de protección. También nos dijo en una sentencia del año 2022 la Corte Constitucional que no es procedente la extinción de obligaciones de naturaleza contractual a través de acción de protección. Hoy en la mañana, antes de esta charla, tuve una audiencia larguísima en la cual una persona demandaba a una entidad pública que nos contrató para defenderle, que esencialmente lo que pedía en la acción de protección es que se extinga una obligación contractual. Claro, nosotros utilizamos este precedente, decíamos, mire, la acción de protección no te sirve para dirimir controversias contractuales. Tú no puedes buscar la extinción de obligaciones contractuales en acción de protección. Para eso están las acciones ordinarias en las que se discuten temas contractuales. Otra, por ejemplo, una sentencia que ha generado mucha bulla y que generó mucha consecuencia y muchas críticas es esta de que no es procedente acción de protección para conocer derechos derivados de contratos colectivos. ¿Sí? Esta es una decisión polémica, porque ustedes saben que la contratación colectiva en el Ecuador tiene unos matices muy interesantes. Para empezar, que los órganos competentes para conocer la contratación colectiva ecuatoriana no son órganos que pertenecen a la función judicial, son estos tribunales de conciliación y arbitraje con esta integración tripartita tan peculiar. Sin embargo, ha dicho de forma general la Corte que los derechos derivados de contratos colectivos, cuando hay un contrato colectivo, no se puede discutir a través de acciones de protección. Y yo le he puesto en negrita porque a mí me parece un precedente muy controversial de la Corte Constitucional. ¿Ya? Siguiente, en el año 2021 también dijo, en cambio, algo que a mí me parece obvio. No es procedente la acción de protección para declarar prescripciones adquisitivas de dominio. Hubo algunas acciones de protección que llegaron a la Corte Constitucional en el cual los jueces declaraban que un inmueble había sido o había operado la prescripción adquisitiva respecto de un inmueble y esto se lo había discutido en una acción de protección. La Corte Constitucional dijo que no. Y obviamente, ¿por qué no cabe? Porque la acción de protección no te puede servir para declarar derechos, no es una acción declarativa. También te ha dicho, ¿no es cierto?, que de forma general, por regla general, no se puede discutir en acción de protección la terminación de nombramientos provisionales, que esa es la regla general y que las únicas excepciones es cuando el nombramiento provisional compromete notorio o gravemente la dignidad o autonomía del servidor. Las típicas acciones de protección por la terminación de los nombramientos provisionales ya no caben. Sin embargo, esa es la regla general, pero sí admite excepciones, como ha dicho la Corte, cuando hay, por ejemplo, temas de dignidad, cuando hay temas de acoso, cuando hay temas de discriminación, sí puedo presentar una acción de protección, ¿no es cierto? Por otro lado, también en el año 2024, la Corte Constitucional dijo que no cabe presentar acción de protección para temas de rectificación tributaria, rectificar declaraciones, rectificar órdenes de pago de tributos. También en el año 2024 dijo que no se puede cuestionar acciones, presentar acciones de protección en contra de las decisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en materia de conflictos colectivos de trabajo. Bueno, y ahí yo creo que es más fácil entender por qué. Porque en mi opinión, bueno, y la Corte Constitucional así lo ha dicho, las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje en materia de contratación colectiva en el Ecuador son decisiones jurisdiccionales. Y acuérdense que de las decisiones jurisdiccionales no cabe acción de protección. De hecho, deberían ser inadmitidas. Por ende, ¿no es cierto lo que yo les decía? Si soy un juez
y me presenta una acción de protección en contra de un laudo arbitral, en contra de una sentencia, en contra de una decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en contra de una decisión de la justicia indígena, pues yo debo inadmitir la acción de protección. También ha dicho, ¿no es cierto?, que no cabe acción de protección para que se declare ganadores de concursos, ¿no es cierto? Ya saben, los famosos concursos que hay en materia de contratación pública. No cabe yo presentar una acción de protección para que se me declare a mí ganador de un concurso. ¿Por qué? Porque básicamente estaría pretendiendo que se constituya un derecho. También se ha dicho que es una desnaturalización manifiesta de la acción de protección, ¿no es cierto?, utilizar la acción de protección para ejecutar obligaciones establecidas por un órgano internacional en materia de derechos humanos. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué yo una obligación establecida por un organismo internacional de derechos humanos no lo puedo hacer a través de una acción de protección? Y la respuesta es porque tengo una garantía específica para aquello. ¿Cuál es esa garantía específica? La acción por incumplimiento. Entonces, yo no puedo pretender reemplazar una acción de incumplimiento, perdón, una acción por incumplimiento con una acción de protección. Y finalmente, el último caso, y con esto voy concluyendo, ya me estoy extendiendo unos minutos del tiempo que me habían concedido, te dice que también no cabe presentar acción de protección en reclamos en el marco de procesos expropiatorios, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí establece una excepción, que es el caso de que reviste un elemento de constitucionalidad. Esta última decisión de la Corte Constitucional a mí personalmente me pareció muy polémica. ¿Y por qué les digo que me pareció a mí muy polémica? Y creo que va a traer cola inclusive a nivel de arbitrajes internacionales. Porque la Corte Constitucional dijo que en definitiva no se puede discutir en el Ecuador temas relacionados con lo que en el arbitraje internacional se llama la expropiación indirecta, que implica afectaciones a la propiedad que no necesariamente implican una privación por completa a la propiedad. Y les pongo un ejemplo, y que es un ejemplo de la Corte Constitucional y que yo no estoy de acuerdo con la línea de la Corte. Este caso, a breves rasgos, era un caso en el cual un municipio había construido un parque en un terreno que le pertenecía a una persona privada. Y entonces esa persona privada fue y dijo, oiga, pero si usted va a construir un parque en mi terreno, al menos inícieme un juicio de expropiación y págueme el justo precio y ocupe. Y lo que pedían a través de la acción de protección es que se disponga que se inicie un proceso expropiatorio. Y la Corte Constitucional dijo que no, que claro, no hay confiscación. ¿Por qué no hay confiscación? Porque la escritura sigue a mi nombre. Lo que ocurre es que ahora en mi terreno hay un parque. Claro, no hay una confiscación previamente dicha porque efectivamente la escritura sigue en mi nombre. Pero yo no tengo, a través de una acción de protección, yo no debería poder exigir que al menos de ese municipio que ocupó mi inmueble y que construyó un parque, me inicie un proceso expropiatorio. Y la Corte dijo que no. ¿Eh? Y con esto yo quiero terminar algo con lo cual siempre termino este tipo de charlas. La Corte Constitucional es un organismo altamente calificado, que nos ha ayudado mucho a la justicia constitucional, que tiene muchos aciertos, pero no nos olvidemos que también se equivoca y no se ha equivocado pocas veces. Lamentablemente ahora a nivel constitucional hay una especie de fetichismo constitucional en el cual creemos que si la Corte Constitucional dice algo, se acabó la discusión. Ya dijeron los de la Corte Constitucional, eso está escrito en piedra, no hay nada que discutir. Y la verdad, les soy sincero, es que la Corte Constitucional se equivoca y se equivoca en varios temas. Y en muchas cosas, por eso es que no sé si ustedes han visto cómo la Corte cambia de líneas jurisprudenciales y no pocas veces. Entonces, creo que les invito a que seamos críticos, reconozcamos lo que está bien de la Corte Constitucional, también analicemos lo que está mal y no seamos una caja de resonancia, porque últimamente yo me enfrento mucho, inclusive en cursos como estos, porque cuando yo critico ciertas decisiones de la Corte Constitucional, que está muy vigente la falacia de autoridad. No, es que esto es así porque eso dijo la Corte Constitucional y no hay nada que discutir. Hasta donde yo sé, la Corte Constitucional, y ahí tengo buenos amigos de la Corte Constitucional, gente muy capacitada, pero son seres humanos y los seres humanos nos equivocamos todos los días y la Corte también se equivoca.
Bueno, espero haberles aportado. Como ustedes pueden ver, son cosas más bien del día a día, de qué dice la Corte Constitucional, cuál es la discusión, cuál es la problemática, y estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes tengan. De hecho, déjenme ver, aquí tengo una pregunta. César Malo Toledo me dice, conozco casos en que un juez de No me un está territorio gritando usted, no. se declara Para incompetente de conocer por razón de territorio, al decir que los efectos del acto impugnado ocurren en otro territorio. No emite auto de inadmisión, sino que se inhibe y remite el proceso al competente. ¿Qué opina de eso? Para mí está equivocado. ¿Por qué? Porque si uno revisa la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en materia constitucional no hay inhibición. Expresamente hay previsión de que los jueces se puedan inhibir. Por lo tanto, si el juez se inhibe, pues claramente está incurriendo en una previsión legal expresa. ¿Qué debería hacer un juez si advierte que es incompetente? Tan sencillo como declarar inadmisible la acción de protección. No implica un pronunciamiento de fondo y puede obviamente el beneficiario de la acción, perdón, el proponente de la acción de protección ir al juez competente. Lo cual además, les digo, en materia constitucional es aún más claro, porque si el juez remite al órgano competente, mi pregunta es, ¿a cuál remite si en materia de acción de protección hay competencias concurrentes? Ustedes saben que por disposición constitucional es competente el juez donde se origina el acto, y el juez donde éste produce sus efectos. Es decir, tienes competencias concurrentes, tienes dos grupos de órganos jurisdiccionales competentes. Si yo presento ante un tercero que es incompetente, porque no es ni el lugar donde se emitió el acto, ni donde produjo sus efectos, yo me inhibo y remito al competente, ¿a cuál de los dos? ¿Al del lugar donde se emitió el acto o al del lugar donde produjo sus efectos? O sea que ahí básicamente el juez ya escoge la competencia, a pesar de que es un tema de competencia concurrente. Entonces, para mí, no debería haber ahí una inhibición, debería una inadmisibilidad, porque además, insisto, si revisamos el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías, hay norma expresa. El juez no debe inhibirse, el juez debe declarar inadmisible. Doctor Miguel Lara, veo que tiene levantada la mano. ¿Qué le puedo servir? Gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Sí, una pregunta. ¿Hasta qué punto es pertinente una acción de protección en un contrato de adhesión, tomando en consideración que la Constitución garantiza la libertad de contratación? Pero en ciertos contratos se puede limitar esta libertad de contratación, así como la autonomía de la libertad de las partes para contratar y establecer las condiciones en un contrato, tomando en consideración la parte dominante que ejerce una de las dos partes en esta clase de contratos, y así también la renuncia que en muchos casos se puede establecer en estos contratos, en que se renuncia a seguir la vía contenciosa o constitucional u ordinaria, sometiendo los conflictos a materia de arbitraje o mediación. No sé hasta qué punto se puede, en este caso, constitucionalizar en materia un derecho privado, en este caso. A ver, ahí creo que es una pregunta que tiene un montón de aristas. Primero, ¿cabe acción de protección entre particulares? La respuesta es sí, pero de forma excepcional. ¿No es cierto? ¿Cuándo? Cuando hay uno de los presupuestos previstos en el artículo 88 de la Constitución. ¿Cuáles son esos presupuestos? Que el particular me haya provocado un daño grave, o que el particular preste servicios públicos impropios, o que el particular actúe por delegación o concesión del Estado, o que el particular que me viola derechos, yo me encuentre respecto de ese particular en una situación de subordinación, indefensión o discriminación. Entonces, lo primero, y la Corte Constitucional lo ha dicho, doctor Miguel Lara, es que lo primero para justificar una acción de protección en contra de un particular, el proponente tiene la carga argumentativa de explicar en qué supuesto de eso se encuentra. Entonces, no cabría una respuesta absoluta de decirle sí, doctor, cabe o no, doctor, no cabe. Primero habría que ver las circunstancias, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que haya un contrato de adhesión, ¿eso hace que necesariamente haya mayor propensión o menor propensión a una acción de protección? En principio le diría que no. Habría que ver la relación y cómo está el equilibrio contractual entre las partes. Recordemos
que inclusive la Ley de Defensa del Consumidor establece ciertos límites y ciertas restricciones relacionadas con las cláusulas prohibidas en los contratos de adhesión. Pero sin embargo, esta sigue siendo una discusión que tiene una vía ordinaria, que es a través de la defensa del consumidor, que ustedes saben que aquí en el Ecuador tiene una competencia súper extraña a través de las unidades judiciales de lo penal, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cabe acción de protección? Le diría, podría caber siempre y cuando se demuestre que hay uno de estos presupuestos, ¿no es cierto? Y no necesariamente por la existencia de un contrato de adhesión, sino si es que se logra demostrar que hay una relación de subordinación entre la parte que dice ha sufrido derechos y el particular que ha supuestamente violado el derecho, ¿sí? Eso de forma general. La Corte ha dicho que temas contractuales por regla general no cabe acción de protección. Pero, insisto, habría que ver las condiciones específicas de si que hay un daño grave, si hay una situación de subordinación especialmente, en qué consiste la violación del derecho, pero no me gustaría en forma general contestar. Aquí hay una pregunta que me encanta. Doctora, al encontrarnos ante un caso donde existen precedentes contrapuestos, ¿cuál debería seguirse? Es que aquí viene un tema que es precioso. Hay muchos temas en los cuales la Corte Constitucional tiene precedentes contrapuestos. Este mismo tema de los temas técnicos. Tú tienes, por ejemplo, el caso de los cedros. El caso de los cedros dice que los temas ambientales se pueden constitucional o se pueden discutir a través de acción de protección. Y tienes el caso que es del 2024, creo 2025, que es una fábrica de chifles, que le denominan el caso de la chiflera, que acaba de decir que los temas ambientales no son susceptibles de acción de protección porque son temas técnicos. ¿A cuál le hago caso? Y ahí yo tengo un tema que es súper interesante, que es, ¿todos los precedentes de la Corte Constitucional son vinculantes? No, Yo creo que primero la respuesta es no. Si no. tengo una contradicción entre decisiones, si yo tengo contradicción entre decisiones de la Corte Constitucional, ¿qué es lo que debería hacer? Evidentemente, yo tendría que aplicar aquella que, desde mi punto de vista, se adecue de la manera más correcta al caso. Pero vuelvo y repito, aquí hay otro problema. La propia Corte ha dicho que no todas sus decisiones son precedente vinculante. Lo que pasa es que los jueces y muchas veces los abogados lo presentamos como que es la última palabra. Ahora, obviamente, si hay una contradicción entre un precedente vinculante y uno que no lo es, hay que aplicar el precedente vinculante. Pero si es que hay una contradicción entre dos precedentes que no son vinculantes, no tienes una obligatoriedad de aplicar ninguno de los dos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. A ver, tengo otra pregunta. Dice, un ciudadano que conducía un taxi fue detenido, llevado retenido el vehículo por varios días, impune y le ratifican la inocencia. Sin embargo, lo obligaron a pagar la grúa y los días de garaje en los que el vehículo estuvo retenido. Él planteó por su propio puño una AEP, porque sí fue ratificada la inocencia por la MT. Debieron devolverle los valores pagados y ofrecerle disculpas. La AEP fue negada en primera instancia, ahora está en apelación. ¿Era procedente de la AEP? Yo personalmente creo que no. ¿Qué es básicamente lo que ese ciudadano está cuestionando? ¿No es cierto? Una violación de sus derechos y lo que él busca es una indemnización. Para eso tú tienes una acción objetiva en contra del Estado por daños y perjuicios, ¿sí? Finalmente lo que estás buscando es una indemnización de perjuicios a través de una acción de protección. Yo personalmente no veo que es a través de una acción de protección, al menos tal cual como está el caso planteado. Dice, el juez puede inadmitir por incompetencia al evidenciarle la audiencia. Esta es una pregunta excelente. ¿Qué pasa si el juez no hizo lo que tenía que hacer? No analizó que era incompetente y convoca a la audiencia. Y en la audiencia se da cuenta y dice, chuta, la fregué, yo no he sido competente. ¿Qué debe hacer el juez? A ver, no hay una respuesta. La Corte Constitucional no ha resuelto ese problema. De hecho, uno de los grandes temas en los cuales la Corte no ha desarrollado mucho son los temas procesales. Ustedes deben haber visto. ¿Qué creo yo que debe hacer el juez? Yo creo que en ese caso el juez debería declarar la nulidad del auto la nulidad de la admisibilidad, declarar la nulidad a su costa, en definitiva, y emitir un auto de inadmisión.
Yo no creo que en sentencias se puede declarar incompetente. ¿Qué he visto en la práctica? En la práctica he visto que hay sentencias en las cuales se declara incompetente. A mí me parece una locura, pero he visto sentencias en las cuales se declara incompetente. De hecho, aún más grave es el caso de qué pasa si el juez no se declara incompetente, acepta la acción de protección, se presenta recurso de apelación y la Corte Provincial dice, ups, no tenía el juez tenía competencia. ¿Qué debería hacer? Yo sé que mi respuesta no es lo más ortodoxa y es muy discutible porque hay un montón de variables, pero yo sigo creyendo que hay una declaratoria de nulidad, es lo que cabría, porque el juez no se puede inhibir, tiene prohibición expresa. No creo que debería emitir sentencia porque la sentencia es simplemente para analizar procedencia, no admisibilidad. Creo que una nulidad y volver a dictar un auto de inadmisibilidad sería lo más adecuado. Déjeme ver qué otras preguntas tengo aquí. Denme un minuto que creo que alguien más algún otro anfitrión está interactuando y no tengo chance de verlo. Denme un minuto, por favor. A ver, tengo aquí, dicen, al encontrarnos ante un caso donde existen precedentes, a eso ya vimos. Cabe la acción de protección cuando el acto administrativo se ejecuta mediante error, fuerza o dolo. A ver, no entiendo mucho la pregunta, porque, a ver, tengo un acto administrativo. ¿Cabe acción de protección en contra de actos administrativos? Sí, con el reparo que ya hicimos. Ahora, durante la ejecución del acto administrativo, ¿hay error, fuerza o dolo? Milton López, quizás Milton me puede aclarar su pregunta, por favor. Sí, Perdón, Milton, está muteado, no le escucho, discúlpeme. sí, buenas tardes, doctor. Yo quería consultarle por el último caso que se dio del capitán Ortega, en donde él presentó una acción de protección y a pesar de que él pidió la baja voluntaria dentro de las Fuerzas Armadas, se determinó que existió fuerza por parte de un superior jerárquico que le obligó a él a pedir la voluntariedad y entonces con una acción de protección él logró reincorporarse a su fuerza. Esa es la duda que yo Ya, tenía. ok, ya, pero ahí básicamente lo que se demostró es que hubo una actuación violatoria de derechos. Entonces, en realidad no es que estoy ejecutando el acto administrativo, sino que ahí lo que yo estoy cuestionando es un acto de una autoridad pública que en este caso violó sus derechos y de una u otra forma limitó su voluntad. Evidentemente, en ese caso sí cabría acción de protección, pero insisto, no es un tema de ejecución de acto administrativo, sino que hay una actuación de una autoridad pública que viola sus derechos, en este caso acosándole, presionándole, ¿no es cierto?, para que él haga algo que no requiere. No conozco el caso, pero me encantaría ver el tema de la prueba, cómo se probó ese tema, porque me parece que es un tema bien interesante. Dice, doctor, en los casos donde se presenta acción de protección por un presunto hecho de violación de derechos económicos de un grupo poblacional, por ejemplo, una acción administrativa de entrega de cupos por parte del ETN a una cooperativa, y como prueba se presenta informe pericial sobre el acto administrativo en la que indica que supuestamente no se ha otorgado sin respetar el procedimiento, ¿sería viable tratar este tema teniendo en cuenta que nos indica que la discusión de informes técnicos no se debe ser tratada vía? ¿Cómo haría el juez? Inadmisibilidad. A ver, primero el tema técnico no es un tema de inadmisibilidad, es un tema de improcedencia, ¿ya? Habría que ver efectivamente si, por ejemplo, estamos en un tema de cupos, en los cuales se está discutiendo, no sé, el flujo de tráfico, la necesidad de los pasajeros, la necesidad de taxis en esa zona. Eso no debería discutirse en una acción de protección, pues. Seguramente necesita un peritaje de movilidad. Un peritaje de movilidad en el cual se determine cuántos habitantes hay, cuál es la demanda, cuál es la oferta, cuáles son las circunstancias. Eso en una acción de protección parece que es un tema técnico. ¿No es cierto? Imagínense en un peritaje de movilidad, el juez discerniendo en una acción de protección, una audiencia que en teoría debe durar 1 hora y media, si un peritaje de movilidad eso no es correcto. Desde mi punto de vista, parecería que ahí no cabe acción de protección y en ese caso debería ser improcedente, no inadmisible. En el caso del ejemplo de ocupación del terreno de un particular por parte del municipio, ¿no cree que la vía adecuada sería la reivindicación en materia civil? No, ahí viene, es un tema interesante, ¿no es cierto? Oiga, básicamente usted ya no está en posesión
Y obviamente porque usted no inicia un juicio reivindicatorio para recuperar la posesión. Claro, ahí yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Tengo la construcción de una obra pública sobre mi terreno. Ahí viene una discusión que es súper interesante. ¿Puedo reivindicar cuando hay la construcción de una obra pública sobre mi terreno? ¿O lo que debería exigir es que se inicie un proceso expropiatorio? Claro, en el tema del parque es más sencillo el tema. ¿Qué pasa si sobre mi terreno se asienta una estructura que soporta un puente? ¿Juicio reivindicatorio? Devuélvame el puente. No son temas fáciles, ¿ah? Lo que les digo es, me parece interesante lo de la acción reivindicatoria, tal vez en el caso del parque sea más fácil, levanto la infraestructura del parque dependiendo de la infraestructura que se construyó. Pero si tengo una obra pública sobre un inmueble de propiedad privada, ¿cabe proceso reivindicatorio? Es un tema interesante. Eh, por favor, necesito ya he tratado de absorber la mayoría de preguntas, cumplió mi tiempo. Esteban ya tiene también que empezar su intervención. Muchas gracias a todos por su paciencia y espero en algo haberles aportado, ¿sí? Gracias. Agradecemos la importante intervención del doctor Juan Francisco Guerrero. A continuación tenemos la intervención del doctor Esteban Pozo Pazmiño con el tema Acción Extraordinaria de Protección, Admisibilidad en la Corte Constitucional del Ecuador. Esteban, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes con todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Un tema que van a ver que no está nada exento de polémica y que de hecho le vincula mucho más a la Corte Constitucional porque viene directamente a una acción de competencia. Así que espero que sea de su total interés y que constituya un aporte. También un gusto compartir este espacio con Juan Francisco, que es un gran amigo y un querido maestro mío. Así que siempre es un gusto compartir contigo, Juan Francisco. Bien, el tema del cual yo voy a conversar dista un poco, aunque guarda alguna similitud con lo que hemos hablado con Juan Francisco respecto de la acción de protección. Y yo voy a trasladarnos más bien a una acción que es de competencia de la Corte Constitucional y es la acción extraordinaria de protección. Y particularmente lo que me han pedido es conversar respecto del proceso de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Un proceso que, dicho sea de paso, no solamente tiene una complejidad académica, sino que esta complejidad repercute mucho en la práctica. Más adelante vamos a ver y les voy a enseñar algunas estadísticas y ustedes van a ver que cerca del 95-96% de acciones extraordinarias de protección que se presentan ante la Corte Constitucional son inadmitidas a trámite. Entonces, ustedes ya ven que de hecho la fase de admisibilidad es en donde se condensa el mayor número de actividad en la Corte Constitucional. Y esto, de hecho, es importante y lo vamos a ver más adelante porque es un porcentaje que también ha variado. De hecho, si nosotros vemos las anteriores conformaciones de la Corte Constitucional, no siempre fue una tasa de inadmisión tan alta. Y esto lo que nos quiere decir, básicamente, es que también ha habido un cambio en cuanto a la interpretación de los requisitos y las exigencias de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Y esto sobre todo, y lo van a ver ustedes, mucho se ha dado debido a que también ha existido un mal uso y un abuso de la acción extraordinaria de protección, pretendiendo concebirla como si se tratara de un recurso más que está al alcance de todos los justiciables. Y evidentemente eso le ha represado a la Corte Constitucional. Una inadecuada política de admisión durante años hizo que muchos casos estén represados y hoy en día la Corte Constitucional trata de ser mucho más rigurosa para para que solamente ciertos casos puedan admitirse a trámite en cuanto a la acción extraordinaria de protección. Y de hecho aquí ustedes van a percatarse de algo que es bastante curioso. La informalidad de las garantías jurisdiccionales que tanto hablamos permanentemente, ustedes van a ver que poco se aplica en la acción extraordinaria de protección. Al contrario, es una acción sumamente rigurosa, sumamente técnica y extremadamente formal. Tiene requisitos no solamente constitucionales, legales, sino en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que hacen o que le han convertido a este mecanismo en una acción que, como vemos, muy pocas son admitidas y en consecuencia muy pocas son
conocidas en cuanto al fondo, ¿sí? Dicho esto, voy a referirme rápidamente sobre los principales criterios de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Ustedes van a ver que aun cuando la jurisprudencia y la normativa no lo diga así, nosotros podemos ver que hay 4 tipos de criterios de admisibilidad en la acción extraordinaria de protección. Uno, que es relativo a la naturaleza jurídica y a la configuración constitucional de la acción extraordinaria de protección, es decir, algunos requisitos que están previstos en la propia Constitución. Otros que son requisitos procesales, como lo van a ver ustedes, del tema de la oportunidad en la proposición de la demanda de acción extraordinaria de protección o en la legitimación activa. También hay otros requisitos de la demanda que están previstos en el artículo 61 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y quizá los más complejos, en donde están precisamente las causales de inadmisión del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Eso es lo que vamos a tratar de examinar en estos minutos. Pero como un primer punto, lo que debemos plantearnos es cuál es la naturaleza jurídica en sí misma de la acción extraordinaria de protección. Y esto sobre todo porque durante los primeros años de vigencia en la Constitución, y yo diría hasta ahora, pero en una menor medida, hay ciertas confusiones en torno a la naturaleza jurídica, a la esencia de esta acción extraordinaria. Y como les decía antes, mucho se pensaba cuando apareció la acción extraordinaria de protección que esto implicaba una nueva etapa en la tramitación de un proceso judicial, un nuevo recurso, y que las partes procesales siempre estaban en la obligación, básicamente, de si se sentían afectadas en sus intereses en un proceso judicial, pues tenían la posibilidad de llegar a esta impugnación en la Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección. Y eso es un error conceptual que creo se ha venido corrigiendo, pero es clave apuntarlo. Miren que la acción extraordinaria de protección no se trata de un recurso, se trata de una acción autónoma de impugnación. ¿Por qué? ¿Y por qué les menciono esto? Ustedes saben que dentro de los medios de impugnación no solamente están los recursos, sino también están estas acciones de impugnación, estas acciones que son autónomas de impugnación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, procuran la revisión de una decisión, pero dentro de un mismo proceso. Por eso, cuando nosotros apelamos de una sentencia en primera instancia y sube un recurso de apelación, tenemos el mismo objeto, las mismas partes, la misma causa dentro de ese recurso como tal. En cambio, las acciones autónomas de impugnación no constituyen recursos porque si bien son impugnaciones, dan lugar a nuevos procesos como tal. Y eso es la acción extraordinaria de protección. No constituye esta acción extraordinaria un nuevo mecanismo de una revisión adicional de las decisiones jurisdiccionales, sino que constituye una acción autónoma sumamente extraordinaria que da lugar a un nuevo proceso. Un nuevo proceso donde el objeto del problema que se venía discutiendo en el juicio ordinario ya no va a ser el objeto que conoce la Corte Constitucional. Imagínense ustedes un proceso civil, un proceso penal, un proceso laboral que llegue a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Justamente como no se trata de un recurso, ¿sí?, sino que da un lugar a un nuevo proceso, tiene un nuevo objeto. Pues en la acción extraordinaria de protección no se va a discutir sobre la situación laboral, tributaria o la responsabilidad penal, sino que lo que se va a discutir es si en ese proceso judicial se violaron o no derechos constitucionales. Y eso es un primer punto importante, porque como les decía, muchas veces se ha pensado que es un recurso más, y al contrario, la acción extraordinaria de protección es un mecanismo sumamente técnico que da lugar a un nuevo procedimiento, a un nuevo proceso como tal. Miren ustedes, yo les voy a proyectar algunas láminas con cierta información que puede ser relevante para ustedes, sobre todo con algunos criterios normativos y de la Corte Constitucional. Pero miren, yo quiero empezar con esto, para que ustedes vean la trascendencia y la relevancia que tiene examinar y estudiar precisamente cómo funciona la fase de admisibilidad dentro de la acción extraordinaria de protección. Estos son solamente algunos datos, los que hay disponibles en la Corte Constitucional, pero yo creo que nos dan cuenta, miren ustedes, cómo con el paso del tiempo la Corte Constitucional ha ido generando una mayor rigidez, una mayor
un análisis mucho más pormenorizado, mucho menos flexible en torno a la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Miren el año 2024, estos son los últimos datos que nos ha dado la Corte Constitucional. Solamente el 5,5% de demandas de acciones extraordinarias de protección se ha admitido a trámite. Eso quiere decir que más del 94% de demandas fueron inadmitidas. Y en buena medida, uno de los grandes motivos que generan la inadmisión de la acción extraordinaria es esto que comentábamos hace unos minutos, que se considera equivocadamente que se trata de un recurso más, como si yo a través de mis medios de impugnación solamente me limito a apelar, pues lo mismo hago con la acción extraordinaria de protección y ese es uno de los grandes errores porque yo ya no voy a discutir, como hemos mencionado, el objeto del proceso de origen, sino un nuevo objeto que es la violación de derechos constitucionales dentro de un proceso jurisdiccional. Miren, en el 2023 el 4,4%, entre el 2019 y el 2022 el 8,17%, y los años anteriores, al contrario, miren, fíjense ustedes cómo la tasa de admisibilidad en la Corte Constitucional era mucho más alta. Al final de mi exposición vamos a volver a estos datos y vamos a hacer una conclusión para que ustedes vean a qué se debe estos cambios tan radicales entre el 4 y 5% de admisión de las demandas anuales hacia el 25-28% que teníamos tiempo atrás. Van a ver que esto se debe a cómo la Corte Constitucional ha ido analizando y concibiendo sobre todo el alcance de los requisitos de admisibilidad, que es lo que vamos a ver. Vamos a empezar entonces, como decíamos, hay 4 grandes criterios o requisitos para la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Los primeros tienen que ver con la configuración constitucional de este mecanismo constitucional y son básicamente 2 requisitos de la acción extraordinaria de protección que están dados por la propia Constitución. El primero de ellos es en contra de qué cabe la acción extraordinaria de protección y el otro que lo vamos a ver es el agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios. Quedémonos con el primero, que la Corte Constitucional lo ha denominado el objeto de la acción extraordinaria de protección y podemos ver que el artículo 437 del texto constitucional claramente establece que esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. En otras palabras, y a diferencia de la acción de protección, que Juan Francisco la explicó muy bien, miren que el objeto de la acción extraordinaria de protección sí son actuaciones jurisdiccionales. Y ahí uno puede entender con mucha más claridad por qué en la acción de protección que hablaba Juan Francisco es inadmisible plantear una acción de protección contra un acto jurisdiccional. Y es precisamente porque el constituyente creó una garantía jurisdiccional específica que cabe en contra de actuaciones jurisdiccionales, en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. En otras palabras, decisiones jurisdiccionales. Y aquí también hay que hacer una puntualización que es importante. Recordemos que en nuestro país no solamente los órganos judiciales, los órganos jurisdiccionales de la función judicial ejercen jurisdicción. Recordemos que nuestra Constitución reconoce el principio de unidad jurisdiccional en el artículo 168, numeral 3, pero establece que además de estos órganos que pertenecen a la función judicial y que tienen facultades jurisdiccionales, existen algunos otros que no están en la función judicial, pero que aún así, por reconocimiento expreso de la Constitución, ejercen jurisdicción. Y un punto medular es que la acción extraordinaria de protección también permite impugnar esos actos, es decir, no se circunscribe solamente a las sentencias y autos definitivos que provienen de los órganos jurisdiccionales de la función judicial, sino también se puede plantear la acción extraordinaria de protección en contra de actuaciones jurisdiccionales que provienen de estos órganos que sin ser parte de la función judicial, por mandato expreso de la Constitución, ejercen jurisdicción justamente como el Tribunal Contencioso Electoral, las justicias indígenas, los órganos arbitrales, los tribunales arbitrales y también los conflictos laborales en materia laboral colectiva. Entonces aquí tenemos una primera puntualización. Si es que nosotros vamos a presentar una acción extraordinaria de protección, lo primero es determinar si es que la actuación respecto de la cual se pretende plantear la acción es parte del objeto de la acción. Y para esto necesitamos comprender si es que es una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia. De las sentencias ustedes saben que son esas
providencias, ¿no es cierto?, que ponen fin al proceso y que expresan una resolución sobre el fondo de la controversia. Sobre los autos definitivos, la Corte Constitucional ha mencionado que son aquellas providencias que ponen fin al proceso o que, sin poner fin al proceso, generan un gravamen irreparable. Y la Corte ha dicho que el gravamen irreparable surge cuando puede haber una violación de derechos que no tiene otro cauce procesal para poder ser tramitada. Entonces, eso es más o menos lo que ha dicho la Corte Constitucional de este primer requisito constitucional, que es que se traten de sentencias, de autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Muchas veces se pregunta, ¿y cuáles son esas resoluciones con fuerza de sentencia? Precisamente suelen radicar en los laudos arbitrales, las decisiones de la justicia indígena, e inclusive las resoluciones que dictan los tribunales de conciliación y arbitraje en materia laboral colectiva. Entonces, el primer punto respecto de la configuración constitucional de esta acción tiene que ver con su objeto, si es que cabe o no respecto de ciertas actuaciones, y como vemos, siempre tienen que ser actuaciones jurisdiccionales, sentencias de autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Un segundo elemento constitucional que es vital es el agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios. Recordemos que la acción extraordinaria de protección es un mecanismo residual y las acciones residuales, a diferencia de lo que ocurre con la acción de protección, que hace pocos minutos nos comentaba Juan Francisco, las acciones residuales sí exigen que para llegar y poder plantearla se hayan agotado los medios de impugnación disponibles previamente. Por eso es que en el caso de la acción extraordinaria de protección, se reconoce y se exige el agotamiento siempre de los recursos ordinarios y extraordinarios y además de las acciones autónomas de impugnación siempre que fueran eficaces. La Corte Constitucional al respecto ya ha zanjado, por ejemplo, qué es lo que ocurre en cuanto a la nulidad del laudo arbitral. Y ha mencionado, por ejemplo, que si bien se trata de una acción autónoma de impugnación y no de un recurso, esta tiene que ser agotada siempre que el cargo que yo vaya a sustentar encuentre una de las causales para poder ser planteada este mecanismo. Si es que yo voy a plantear una acción extraordinaria de protección y mi argumento no se relaciona con las causales de la acción de nulidad del laudo arbitral, yo no tendría que agotarlo y podría ir directamente a la Corte Constitucional. Como ustedes ven, estos dos primeros requisitos de admisibilidad, porque la Corte los analiza en su primera providencia en la sala de admisión, son fundamentales porque guardan relación con la esencia constitucional, con la configuración constitucional de la acción extraordinaria de protección. Lo primero que analizará la Corte Constitucional es sin duda si es que la decisión que es objeto de la demanda es o no susceptible. En otras palabras, si se trata de una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia, y si en ese proceso se ha cumplido con el requisito de la residualidad, que equivale a agotar los recursos ordinarios y extraordinarios previo a proponer la acción extraordinaria de protección. Respecto de este punto, aun cuando, como les digo, va a ser objeto de análisis en la sala de admisión de la Corte Constitucional, la Corte ha señalado también que estos dos requisitos especiales, el del objeto de la acción extraordinaria de protección y el del agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios, también podría ser revisado en el Pleno de la Corte Constitucional. Ustedes de seguro habrán escuchado estas famosas excepciones de la preclusión procesal que estableció la Corte Constitucional y solo ampara esas excepciones de preclusión al agotamiento de recursos y al objeto de la acción extraordinaria de protección. Dicho de otra manera, si bien es cierto, esto debe analizarse en admisibilidad, si es que el Pleno de la Corte ve que la sala de admisión se equivocó y que no observó que no se cumplía con el agotamiento o que no es objeto de una acción extraordinaria de protección, el Pleno en sentencia podría rechazarlo, pese a que esto ya fue analizada en fase de admisibilidad. Esas son las únicas dos excepciones de la preclusión que lo podemos ver también más adelante. Luego de estos requisitos, que miren ustedes, como decíamos, son importantes porque establecen la configuración constitucional de la acción, hay dos requisitos muy importantes porque tienen que ver con la cuestión procesal. Y la una es la legitimación activa para plantear acción extraordinaria de protección y la otra es la oportunidad para presentar la acción extraordinaria de protección. En cuanto a la legitimación activa, como ustedes bien conocen, de manera general el artículo 9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que en su mayoría, y esto es una regla general,
las acciones constitucionales, las garantías jurisdiccionales, tienen una legitimación activa abierta, amplia o inclusive una acción popular. En tal virtud, cualquier persona podría presentar incluso a nombre de una tercera persona la acción constitucional. Sin embargo, una de las excepciones es la acción extraordinaria de protección. Es decir, no aplica la regla, la regla general del artículo 9, que establece que se tratan de acciones constitucionales populares. Eso no aplica para la acción extraordinaria de protección porque hay una regla específica que determina quién tiene legitimación activa para plantear una acción extraordinaria de protección. Y esto se reduce a quién fue parte del proceso o quien justifique que debió ser parte del proceso. Como ven, aquí no aplica esa regla general de una legitimación activa abierta y al contrario, se trata de una legitimación que está completamente delimitada solamente a las partes procesales o a quienes justifiquen que debieron ser partes procesales para plantear la acción extraordinaria de protección. ¿Esto en qué momento va a ser revisado por la Corte Constitucional? También en la admisibilidad. Y es por eso que estamos haciendo notar esta cuestión, porque la Corte va a revisar en la fase de admisibilidad aun cuando la Corte Constitucional ha mencionado que como la legitimación en causa es una cuestión que incluso podría resolverse en sentencia, la Corte ha dicho que aun cuando haya sido admitida a trámite un caso, podría luego revisar y pronunciarse sobre la legitimación en la causa en sentencia. Recordemos que también sobre las entidades públicas hay algunos lineamientos muy similares a los de la acción de protección, en donde se delimita el ejercicio de la acción extraordinaria de protección para las entidades públicas cuando son legitimadas activas solamente respecto de los derechos de protección en cuanto a su dimensión procesal. Este es otro de los requisitos que tienen que ver con la admisibilidad y es esta segunda categoría que habíamos dicho concierne a los elementos procesales. El segundo de estos elementos procesales tiene que ver con la oportunidad. Y aquí suele haber algunas confusiones y aunque ustedes podrían no creerlo, es más frecuente de lo que uno piensa las demandas de acción extraordinaria de protección en las que la Corte Constitucional las inadmite por haber sido planteadas fuera de tiempo. Miren que la ley establece que el término para proponer la demanda de acción extraordinaria de protección es de 20 días. Pero en ocasiones la confusión no está en cuanto al término de 20 días, sino en cuanto a cómo se lo contabiliza. Y esto debido a que, como ustedes pueden ver en sus pantallas, el artículo 60 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que los 20 días se contarían desde la notificación de la decisión judicial a la que se le imputa la violación de derechos constitucionales. Sin embargo, el artículo 46 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional establece que los 20 días se contabilizarán desde que se ejecutoría la decisión y no son cuestiones, como ustedes bien conocen, no son sinónimos la notificación y la ejecutoría. Ustedes saben que una decisión quedará ejecutoriada o bien cuando se han resuelto los recursos que se hayan interpuesto dentro de tiempo o cuando, habiendo transcurrido el tiempo disponible para interponer recursos, no se lo hizo. Entonces, miren que esta es una cuestión muy importante y hay que tenerla en cuenta porque el criterio que aplica la Corte Constitucional para la oportunidad en cuanto a la presentación de la acción extraordinaria de protección aplica el reglamento de sustanciación y no aplica en cuanto a su literalidad la Ley de Garantías Jurisdiccionales, porque la contabilización del término no se lo hace desde la notificación, sino que se lo hace desde la ejecutoría, desde cuando la decisión judicial que yo voy a imputar, a la cual yo imputo la violación de derechos, ha quedado ejecutoriada. Miren ustedes, con eso nosotros entonces hemos visto ya los dos primeros grandes tipos de requisitos. Hemos visto los requisitos que están previstos en la Constitución, los que configuran a la acción extraordinaria de protección, y hemos visto también estos requisitos procesales. Luego pasamos ya a los terceros, a esta tercera clasificación que nosotros tratábamos de realizar, y vemos que están los requisitos de la demanda puntualizados en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La particularidad que tienen estos requisitos es que la Corte Constitucional en la práctica, en su práctica procesal, suele, si es que la Corte no tiene claridad, por ejemplo, en la calidad en la que comparece la persona accionante, o no le queda claro si es que se agotaron o no los recursos,
por ejemplo, se presenta una acción extraordinaria de protección directamente en contra de un laudo arbitral y a la Corte no le queda claro si debía o no en ese caso agotarse la acción de nulidad del laudo arbitral. En estos casos del artículo 61, la Corte Constitucional suele pedir, repito, si tiene dudas, que se completen o aclaren en caso de que la Corte no lo tenga adecuadamente delimitado de la demanda. ¿Sí? Si ustedes ven, la Corte Constitucional, y esto es una práctica de la Corte Constitucional, considera que estos requisitos podrían ser subsanables, no así los otros que hemos revisado. Es decir, la Corte no va a pedir que se subsane el objeto, no va a pedir que se subsane el agotamiento, porque esas son cuestiones que no son subsanables, lo mismo la temporalidad y mucho menos la legitimación activa. Sin embargo, respecto de los requisitos de la demanda, si la Corte no tiene claridad, por ejemplo, de cuáles son los derechos que se alegan violentados, podría pedir que se complete. Si a la Corte no le queda claro cuál es la calidad en la que comparece la persona accionante, puede pedir que se complete. Lo mismo, como habíamos dicho, respecto de cuál es la judicatura que violó derechos, cuál es la decisión judicial a la cual se imputa la violación de derechos constitucionales. Esta cuestión es relevante porque los únicos que son subsanables y respecto de los cuales la Corte suele pedir que se completen o aclaren son estos del artículo 61. Y esto es fundamental porque no deberíamos confundirnos con los que vamos a ver a continuación, en donde la Corte Constitucional bajo ningún punto de vista va a pedirles a ustedes aclaración. Ustedes van a tener una oportunidad porque la Corte ha señalado que el análisis que realiza en admisibilidad respecto de estos otros requisitos se constriñe únicamente a la demanda, ¿sí? Así que si es que la demanda no reúne alguno de los otros requisitos que estamos viendo, la Corte no va a pedir que se subsanen y en consecuencia va a inadmitir. Estos son los requisitos de la demanda. Y finalmente tenemos los más complejos y los que sí nos van a generar mayor tiempo de análisis, que son los que están previstos en el artículo 62 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y se refieren estos sí a los criterios de admisibilidad que están en el artículo 62. Como ustedes pueden ver, son 8 requisitos. Ahí ustedes pueden ver, de hecho, en el numeral sexto, que consta precisamente el término que nosotros habíamos hablado anteriormente. Y van a ver, sobre todo, miren, les pido que vean los numerales 2 y 8, porque de esos nos vamos a ocupar un poco más adelante, pero estos tienen que ver con la relevancia constitucional. Y de seguro ustedes en el último tiempo han escuchado que la Corte Constitucional utiliza este criterio de la admisibilidad o de la relevancia como un criterio sin el cual no admite a trámite las demandas de inconstitucionalidad. Entonces, miren, estos son los requisitos que va a observar la sala. Podemos revisarlos rápidamente a uno por uno. El primero, miren ustedes, es que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa, inmediata por acción u omisión, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. Esto es uno de los requisitos que utiliza con más frecuencia la Corte Constitucional para inadmitir demandas de inconstitucionalidad. Y esto sobre todo por lo que decíamos al inicio de la intervención. Si es que no se tiene claro que la acción extraordinaria de protección no es un recurso, sino una acción nueva en donde ya no voy a discutir si es que estuvo bien la terminación del contrato, si soy inocente, si soy culpable, si hay responsabilidad laboral, sino que se va a discutir puntualmente que hay violación de derechos, es muy frecuente que las personas confundan y crean que se trata de una apelación y sigan insistiendo con los hechos que dieron lugar al proceso de origen. Es decir, hay muchas demandas de inconstitucionalidad que no se fundamentan en advertir la violación de derechos por parte de la autoridad judicial, que es el objeto de la acción extraordinaria de protección, sino que siguen analizando, por ejemplo, la ilegalidad de un acto administrativo, que fue objeto de un proceso contencioso administrativo, o la determinación tributaria, o el despido intempestivo. Si es que el accionante no circunscribe su análisis y su argumento a cómo los jueces violaron derechos, con independencia de los hechos que dan lugar al proceso, es decir, de los hechos de origen, pues la demanda no va a cumplir este requisito. La Corte Constitucional ha señalado que para cumplir este requisito, el cargo mínimo tiene que cumplir estos 3 elementos. No necesariamente dice la Corte de manera expresa, sino que implícitamente la Corte tendría que extraer estos 3 elementos para dar por cumplido este primer requerimiento. Y la Corte ha señalado que tiene que indicarse una tesis, una base fáctica y una
justificación jurídica. La tesis señala a la Corte que es el derecho violentado, es decir, que todo cargo que se plantea ante la Corte Constitucional tiene que sustentar la violación de un derecho constitucional. La base fáctica se refiere a identificar cuál es el acto u omisión judicial que genera la violación de derechos. Y finalmente, la justificación jurídica conlleva explicar, justificar cómo ese acto u omisión jurisdiccional generó más bien una afectación en el derecho constitucional. Si ustedes se dan cuenta, con este esquema que plantea la Corte Constitucional, se prescinden de los hechos del proceso de origen. No voy a discutir, repito, sobre el despido intempestivo, sobre la terminación de la relación laboral, sobre el incumplimiento del contrato. Esas son cuestiones que ya quedaron atrás en el proceso judicial. En la acción extraordinaria de protección, lo que se busca solamente es determinar si la tramitación del proceso judicial violó derechos o su resolución violó derechos constitucionales. Este entonces es el primer requisito y la Corte Constitucional en la sentencia 1967-14EP se ha pronunciado inclusive dotando de contenido y estableciendo este esquema para facilitar su presentación. El numeral tercero hace relación a que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto y equivocado de la sentencia. Es muy frecuente, y a esto apunta este requerimiento legal, que la Corte Constitucional lo suele tener muy en cuenta, y ustedes pueden ver el ejemplo que está allí también, a que lo que se plantea en la acción extraordinaria de protección no puede limitarse a una inconformidad con lo resuelto judicialmente. Es decir, al no ser un recurso, ¿sí?, ordinario, sino más bien una acción que tiene un rol específico, un fin específico, que es declarar la violación de derechos constitucionales, la acción extraordinaria de protección no puede ser aquel mecanismo en donde simplemente se exprese la inconformidad con una decisión judicial. Si es que en la demanda solamente se expresa la inconformidad con la decisión y no se alude a violaciones de derechos constitucionales, la Corte Constitucional utilizará este numeral para efectos de inadmitir la acción extraordinaria de protección. Y en este punto yo sí quiero hacer una breve pausa, porque lamentablemente la Corte Constitucional suele tener un rol bastante discutible respecto de esta causal, porque muchas veces en la demanda se utilizan términos como injusto, ¿sí? Miren, como de hecho en el caso que ustedes pueden ver en sus pantallas, como irracional o como confundió. Y la Corte suele utilizar, si es que estas palabras constan en la demanda, la Corte automáticamente considera que la demanda ya está incursa en el numeral tercero. Y eso en ocasiones suele desconocer la realidad procesal en la causa, porque muchas demandas están bien fundamentadas y porque se usa una palabra, la Corte ya utiliza para inadmitirlas. Y en esto suele cometer muchos errores la Corte Constitucional. Por ejemplo, miren ustedes en este caso, en el 1884-24 EP, la Corte Constitucional inadmite la acción extraordinaria de protección debido a que se habría calificado a la decisión impugnada como incoherente y absurda. ¿Y qué es lo curioso de este caso? Lo curioso de este caso es que si uno revisa la demanda, nunca se calificó como absurda la decisión. Eso fue una cuestión que lo incluyó la misma Corte Constitucional. Y si bien sí se hizo alusión a la incoherencia de la decisión, se lo hizo en el contexto del vicio motivacional de la incoherencia lógica. Como ustedes saben, la sentencia 1158-17EP, que establece estos criterios mínimos de la motivación, establece que uno de los vicios motivacionales es la incoherencia lógica. Lo curioso es que en esta demanda de acción extraordinaria de protección, la 1884-24 EP, lo que se estaba alegando era ese vicio. Sin embargo, la Corte Constitucional dice al calificar de incoherente la decisión judicial y de absurda, lo cual, repito, nunca estaba en la demanda lo absurdo, ya se estaría incurriendo en esta causal que hace alusión a lo injusto y equivocado. Como ven, es una mirada de la Corte Constitucional demasiado rigurosa y restrictiva. La Corte debería aplicar esta causal solamente cuando no observe ningún argumento en cuanto a la violación de derechos constitucionales. No tendría que fijarse si es que se usa la palabra injusto, equivocada, pero además de ello, sí se cuenta con una argumentación. El numeral cuarto, que establece el artículo 62,
se basa en que el fundamento de la acción no se podrá sustentar en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley. En principio, miren ustedes que si es que yo sustento mi demanda solamente en inconformidades normativas, legislativas, legales, la Corte Constitucional va a inadmitir mi demanda. Sin embargo, recuerden ustedes, y ustedes lo conocen muy bien, que en ocasiones la afectación de normas jurídicas infraconstitucionales, es decir, de reglas legales, sí podrían acarrear la violación de derechos constitucionales. Sin embargo, lo que tendría que hacer el accionante en estos casos es justificar cómo la afectación de un precepto legal repercute en el derecho constitucional. Ustedes saben que, por ejemplo, la Corte respecto del debido proceso ha identificado que hay garantías propias del debido proceso y garantías impropias. Por ejemplo, aquellas que están previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 76. Entonces, la Corte ha dicho son garantías impropias porque hacen alusión a reglas legales. Sin embargo, estas sí podrían violentar el debido proceso si se demuestra cómo la afectación de esa norma jurídica, de esa regla legal, repercutió en el principio al debido proceso. Entonces, miren que esta causal hay que tomarle con pinzas. Sin embargo, lo que se suele recomendar siempre es tratar de no agotar el argumento en solamente en un reproche de la aplicación normativa del juzgador. En todo caso, tendrá que justificarse, como decimos, cómo esa afectación normativa repercutió en el derecho constitucional que se está invocando. El numeral quinto de las causales de inadmisión señala que el fundamento de la acción no se deberá referir a la apreciación de la prueba por parte del juez. Y aquí suele haber algunas confusiones porque muchas veces la Corte Constitucional entiende que cualquier referencia a la actividad probatoria en la demanda, es decir, si yo alego en mi demanda que una cuestión probatoria repercutió en mis derechos, la Corte suele decir, bueno, se aplica la causal quinta porque lo que se busca es cuestionar la apreciación de la prueba. Y ese es un error de la Corte Constitucional, porque recuerden ustedes que la apreciación de la prueba es prácticamente la etapa final en la actividad probatoria que le concierne al juez, en donde da un valor a los elementos practicados dentro del proceso. Y más allá de eso, sí existen cargos que podrían violentar derechos y se relacionan con la actividad probatoria. Es más, el artículo 76, numeral 4 de la Constitución inclusive establece que no tendrán valor probatorio las pruebas que hayan sido obtenidas o actuadas en contra de la Constitución y la ley. El artículo 77, numeral 7, perdón, también establece el derecho a la prueba, respecto del cual la Corte ha dicho que si los jueces arbitrariamente impiden la práctica de una prueba y aquello coloca al accionante en indefensión, sí podría violarse el derecho a la defensa. Es decir, no toda afectación que tenga que ver con, o toda argumentación que se relacione con la prueba está incursa en esta causal. Sin embargo, repito, la Corte Constitucional muchas veces observa que es una cuestión probatoria y cree que ya es un reproche a la apreciación de la prueba, aun cuando, como vemos, y ustedes lo conocen muy bien, sobre todo ustedes que están vinculados sobre todo en temas penales, cómo la cuestión de prueba puede afectar el debido proceso y el derecho a la defensa y no se relaciona solamente con la apreciación de la prueba. El numeral sexto, como decíamos antes, que no está en su pantalla, es el tema de la oportunidad para presentar la acción extraordinaria de protección. El numeral séptimo se relaciona con las acciones extraordinarias de protección en contra de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante el periodo electoral, que ahí hay una limitación. La Corte lo que ha señalado es que no procederá la acción extraordinaria de protección respecto de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral en estos casos donde haya el proceso electoral, cuando pueda ponerse en riesgo la continuidad del proceso electoral. Eso es lo que nos ha dicho la Corte en este fallo. Y para ir cerrando, miren que los últimos requisitos son los que hoy en día más preocupaciones suelen generar, debido a que, como ustedes pueden ver, tanto el numeral 2 y el numeral 8 hacen alusión a la relevancia constitucional como un requisito para la admisión de la acción extraordinaria de protección. Y uno de los grandes problemas es que no existen criterios objetivos claros que delimiten a qué se refiere con la relevancia constitucional, y más bien la práctica de la Corte Constitucional ha sido bastante difusa y bastante variada. Miren, el artículo 62, numeral 2, menciona que en la demanda se debería justificar argumentadamente la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión. Uno pensaría que si se cumplen los otros requisitos que hemos analizado, es decir, un cargo claro,
que el argumento no se basa en el injusto o equivocado, que no se sustenta en la aplicación de la norma o que no se basa en un reproche de la apreciación de la prueba, yo ya tendría argumentada la relevancia constitucional. Sin embargo, la Corte ha entendido que, además de los otros requisitos, en las demandas de acciones de extraordinarias de protección, se debe justificar esta relevancia constitucional. Y el numeral octavo inclusive da algunas pautas de qué es lo que abarca esta relevancia y menciona que se admitirá la acción extraordinaria de protección cuando aquello permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Como ustedes, de hecho, la Corte Constitucional está entendiendo que aun cuando se cumplan los otros requisitos que nosotros hemos explicado, pero la Corte no encuentre que existe relevancia constitucional, aquello marca la inadmisión del caso, ¿sí? Entonces, esto es lo complicado porque si nosotros leemos el objeto constitucional de la acción extraordinaria de protección, vemos que esta no se limita a estos cuatro características que otorga el legislador. La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional cuyo objeto es la tutela de derechos lesionadas en procesos judiciales. Sin embargo, la Corte ha entendido que estos requisitos deben ser observados de manera rigurosa y ha entendido que yo podría cumplir todos los otros requerimientos, pero si a juicio de la Corte no es relevante el caso, pues lo inadmitirá. Y miren que eso es lo que ha pasado en múltiples ocasiones. Miren algunos ejemplos. El caso 1020-EP. Como ustedes ven, en este caso, la Corte establece que hay el cumplimiento de los numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, pero luego la Corte se plantea si se ha cumplido con el numeral octavo. Y de hecho, uno de los grandes problemas y que generan dudas en la práctica es que la Corte Constitucional no suele explicar pormenorizadamente cuándo habría o no esto de la relevancia constitucional, lo cual implica un estado bastante de incertidumbre y de discreción de la Corte Constitucional. Miren, en este caso, la Corte se limita a señalar que no se vislumbra que se pueda corregir la inobservancia o establecer nuevos precedentes, ni tampoco permitiría abordar un asunto de trascendencia nacional. Tampoco existe indicio alguno, dice la Corte, de que la eventual afectación a los derechos de la entidad accionante sea de alto impacto, ya sea por su intensidad o frecuencia. En consecuencia, la demanda no cumple con el requisito de admisibilidad previsto en el numeral octavo. Miren entonces cómo es frecuente que hoy en día demandas que cumplen todos los otros requerimientos que nosotros hemos manifestado, es decir, que se presente en contra de una decisión que es objeto de la acción extraordinaria de protección, que se haya agotado los recursos extraordinarios, que se tenga legitimación activa, que se haya presentado dentro de tiempo, que se cumplan los requisitos del artículo 61 de la Ley de Garantías y además los otros requisitos del artículo 62, y aún así la Corte Constitucional en ocasiones, si es que no encuentra la relevancia constitucional, va a inadmitir esa demanda, lo cual es bastante curioso y es una interpretación que hoy en día tiene la Corte Constitucional y de alguna manera ha ido restringiendo el ámbito de la acción extraordinaria de protección, porque ya no es el mecanismo para tutelar derechos violentados en procesos judiciales, sino que hoy en día hay que justificar esta relevancia que va mucho más allá y hay que demostrar esa relevancia nacional, esa trascendencia nacional, el hecho de generar precedentes, de cambiar precedentes. Miren, este es otro caso en donde la Corte Constitucional menciona que de una revisión prima facie, a primera vista, la violación no es grave, dice la Corte. Además, dice la Corte que no tiene novedad el problema jurídico y dice no se ha identificado la posibilidad de corregir la inobservancia de precedentes. En consecuencia, se inadmite la acción extraordinaria de protección. Para ir finalizando, miren ustedes, esos son los requisitos de admisibilidad. La relevancia ocupa un papel fundamental. Y de hecho yo vuelvo a estas cifras con las cuales empecé esta breve exposición, porque quizás ahora ustedes me entienden de mejor manera porque en los últimos años la tasa de admisión se ha visto reducida drásticamente. Y esto es sobre todo porque en los años 2013 en adelante no se empleaba este criterio de relevancia constitucional. Si bien estaba en la ley, la Corte Constitucional no lo aplicaba. Y de hecho, del 2013 al 2018, la Corte Constitucional fue muy poco rigurosa
en el proceso de admisión de la acción extraordinaria de protección. De ahí miren ustedes los índices tan altos para la admisión de esta acción. Y miren cómo drásticamente en el periodo ya 2019-22 se disminuye esta tasa y queda en el 8,17%. Y esto tiene relación, miren ustedes, justo con la relevancia constitucional. En este periodo, en el año 2019 al 22, fue cuando se empezó a utilizar la relevancia constitucional. No eran todos los jueces de esa composición de la Corte Constitucional, sin embargo, ya la mayoría de jueces empezaron a darle la importancia a la relevancia constitucional como criterio sin el cual no se puede admitir a trámite ninguna acción constitucional. Y en el siguiente periodo, que fue del 2022 al 2025, de hecho, miren ustedes los números, y es porque precisamente se aplicó ya con mucho más rigor la relevancia constitucional, y eso hace que por más de que la demanda cumpla todos los otros requisitos, si no se satisface este criterio, que en ocasiones lamentablemente es discrecional de la relevancia, la demanda de acción extraordinaria de protección va a ser inadmitida a trámite. Como ustedes bien conocen, hoy en día nos encontramos en un nuevo periodo en la Corte Constitucional. En el mes de febrero, entre el febrero y marzo de este año, hubo la renovación parcial y habrá que ver cómo va cambiando esta concepción, si va cambiando o no, y en qué dirección va respecto de la flexibilización o no de los criterios de admisibilidad. La Corte suele decir que precisamente si es que ha tenido que ajustar y ser más estricta en la admisibilidad, es porque las conformaciones anteriores no lo fueron y la Corte no tiene abasto para satisfacer o para poder resolver todos los casos que llegan. Entonces, miren cómo la Corte ha empezado a utilizar este criterio de admisibilidad como una propia política jurisdiccional para que no todos los casos, por más de que sí existan los requisitos que establece la Constitución y la ley, no sean admitidos a trámite si es que no se satisface este criterio de la relevancia constitucional. ¿Sí? Con eso voy terminando con algunas breves conclusiones. Miren ustedes que la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional sumamente rigurosa, al contrario de otras. Y seguramente es la que más se relaciona o más tenemos que tener cuidado de cuestiones procesales porque la Corte Constitucional las va a revisar permanentemente. Hoy en día, uno de los elementos claves es la relevancia constitucional. ¿Cuál es de las principales dificultades? La indeterminación de este concepto y que muchas veces va variando entre sala y sala en la Corte Constitucional. Los jueces tienen distintos criterios sobre la relevancia y esto lamentablemente repercute y en ocasiones hay casos similares, pero no tienen una respuesta idéntica porque el criterio de relevancia tiene un tinte discrecional, como ustedes lo pueden ver. Definitivamente, la Corte Constitucional, en mi opinión, no puede conocer todas las acciones extraordinarias de protección, eso es evidente. Sin embargo, en ese afán de filtrar, no debería tampoco dejar de lado demandas que cumplen los requisitos y por cuestiones que no están claramente delimitadas, como es la relevancia constitucional. Yo creo que la Corte debería, como lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, establecer criterios un poco más objetivos, más claros, más delimitados, para que la ciudadanía y los abogados conozcan cuándo sí existe relevancia y yo podría presentar la acción extraordinaria y cuándo no. Sin embargo, hoy en día, como les digo, esto depende muchas veces de cada juez y de cada sala y eso no genera seguridad jurídica en los justiciables. Además de que muchas veces estas interpretaciones terminan siendo limitantes o regresivas en cuanto al contenido de la garantía jurisdiccional, lo cual está proscrito, como ustedes saben, en el artículo 11, numeral 4 de la Constitución. Les agradezco mucho, espero que esta breve charla haya sido de interés y no sé si pasamos en los minutos que quedan a unas preguntas. Nicole, no sé si es que pasamos a esa etapa. Sí, buenas tardes. Una vez más agradeciéndote, Esteban, por tu ponencia. De esta manera damos paso a las preguntas e inquietudes en caso de haberlas. Hay unas preguntas igualmente en el chat que las puedes ir respondiendo. Si deseas, te las puedo leer o a su vez tú las vas leyendo y las vas respondiendo. Perfecto. Hay una pregunta de Saúl López. Doctor López nos plantea si es que podría decirse que se contradicen el artículo 60 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales con el artículo 46 del reglamento. Y en efecto hay, o podría entenderse que hay una contradicción.
y no es una contradicción menor. Y de hecho es una contradicción que muchas veces ocasiona efectos en casos concretos, porque muchas veces, sobre todo cuando presentan demandas de inconstitucionalidad, quizá personas que no están relacionadas con los criterios de la Corte Constitucional, evidentemente van y leen la Ley de Garantías Jurisdiccionales y dicen, yo tengo 20 días desde la notificación de la última decisión. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara en su política jurisdiccional, en su línea y en su práctica, en aplicar el artículo 46 del reglamento de sustanciación. Y en mi opinión sí hay una contradicción, porque no es lo mismo contabilizar los 20 días desde la notificación o desde que se ejecutoría. Recuerden que la ejecutoría de una decisión judicial, como decíamos anteriormente, ocurre cuando han transcurrido los 3 días. Por ejemplo, si yo quiero impugnar una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, ¿cuándo está ejecutoriada? Me notifican el día de hoy, imaginémonos ese caso. Entonces, ¿cuándo va a estar ejecutoriada? Depende, ¿no es cierto? Si yo presento en los 3 días aclaración o ampliación, quedará ejecutoriada con la notificación de la aclaración, de la resolución de la aclaración y ampliación. Y si yo no presento aclaración y ampliación, quedará ejecutoriada al 3er día posterior de la notificación. Así que eso sí influye en la práctica y sí hay una contradicción. Y es curioso porque la Corte ha aplicado el reglamento y no la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Otra pregunta. Una pregunta, en el caso de que no se haya efectuado la citación en legal y debida forma y esto produce que no se pueda ejercer el derecho a la defensa, ¿podría ser considerado una excepción para presentar una acción extraordinaria de protección porque causa un gravamen irreparable? Doctor Lara, esta pregunta es muy interesante y ha ido variando un poco en la línea de la Corte Constitucional. Em, Sin embargo, podríamos afirmar que al no existir una de las garantías básicas para ejercer el derecho a la defensa, como es una adecuada citación, la Corte podría tomar a esa decisión, aun cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, la Corte podría tomar precisamente, como usted menciona, el tema del gravamen irreparable. Adicionalmente, si ustedes revisan el artículo 94 de la Constitución, una excepción del agotamiento de recursos es precisamente cuando la falta de agotamiento no sea atribuible a la negligencia del accionante. Es decir, si yo no conocía del proceso judicial porque nunca fui debidamente citado y resulta que me entero ya en la ejecución, por ejemplo, de una sentencia, la Corte no me podría decir que no tiene lugar mi acción extraordinaria de protección porque yo no agoté los recursos, porque precisamente estaría aplicable esta excepción del artículo 94 de la Constitución. Otra pregunta, ¿qué sucede si en materia penal en la demanda de acción extraordinaria de protección no indiqué la relevancia constitucional? ¿Puede hacerlo de oficio? La Corte Constitucional, en ciertos casos en donde es evidente la violación del derecho constitucional, de oficio podría identificar la relevancia constitucional. Es decir, la relevancia podría extraerse, ¿sí?, de los argumentos que ustedes han planteado y la Corte podría calificar la relevancia. Ahora, lo que sí recomendamos desde la práctica siempre es que se establezca un acápite específico a manera de corolario en la acción extraordinaria de protección y se pueda justificar precisamente la relevancia constitucional. Sin embargo, en ciertos casos, sobre todo en materia penal, y ustedes lo conocen bien, la Corte, debido al bien jurídico que se protegen, sí suele tener una mayor flexibilidad y hay ciertos casos en donde las demandas inclusive son escuetas o inclusive no detallan la relevancia y la Corte de alguna manera convalida esto y establece cuál es la relevancia constitucional. Creo que eso es todo, Nicole, y con eso acabamos el tiempo, agradeciéndoles nuevamente por su atención. Agradeciendo una vez más la intervención del doctor Juan Francisco Guerrero y Esteban Pazmiño. A nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a todos y a todos los presentes y a los ponentes por su apoyo para el desarrollo de esta jornada de aprendizajes. Muchas gracias y espero que tengan una excelente tarde. Buenas tardes con todos, gracias.